Hola chicos, buen día. El día de hoy vamos a repasar un tema de matemáticas que es el perímetro de las figuras. Entonces, este tema viene un poquito acompañado de lo que veíamos de las áreas de ellas. No sé si tú te acuerdas de todas las figuritas que nosotros teníamos pegadas en las ventanas de nuestro salón, que en ellas venían las fórmulas para poder sacar el área de las figuras. Bueno, pues en estas lecciones que vienen vamos a dejar un poquito de lado estas fórmulas, no sin olvidarlas, pero nos vamos a ir ahora a cómo sacar el perímetro. Entonces, fíjate bien, por ejemplo, yo aquí tengo lo que es la figura de un triángulo. Entonces, cuando nosotros sacábamos el área, era sacar cuánto tenía de superficie, o sea, que nosotros con la fórmula, por ejemplo, del triángulo, que es base por la altura entre 2, cuando nosotros sacábamos esos cálculos, nosotros podíamos saber cuántos cuadritos tenía adentro, cuántos centímetros cuadrados tenía adentro o cuántas unidades cuadradas tenía, ¿verdad? Entonces, el perímetro es la línea, la longitud que tiene alrededor la figura. Entonces, por ejemplo, el perímetro aquí sería esta rayita, esta rayita, esta rayita. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo se saca el perímetro de una figura? Fíjate bien, por ejemplo, yo aquí tengo unas figuritas de cómic. Tenemos distintas figuras. Vamos a empezar con estas. El cuadrado. El área es todo lo de adentro. Si tuviera aquí cuadritos, pues podríamos sacar el área. Entonces, perímetro es toda la orillita. Si esta orillita midiera, por ejemplo, 2 centímetros, serían 2 centímetros más 2 centímetros más 2 centímetros más 2 centímetros. ¿Cuánto nos da? 8, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un hexágono. Supongamos, si en este hexágono cada uno de sus lados, hay que saber cuánto mide cada lado. Si los lados del hexágono, por un decir, miden, no, pues miden 3 centímetros. Entonces hay que sumar 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, ¿sale? Tienes que saber cuánto mide en cada lado, porque con eso debes de sacar pues las medidas del perímetro de tu figura. Entonces, si aquí cada lado mide 3, el resultado del perímetro, ¿cuánto sería? Pues 18, ¿verdad? Entonces, así nos vamos. Por ejemplo, estas eran fáciles porque sus lados son iguales, a comparación de las que aquí te muestro. Por ejemplo, aquí, este triángulo tú puedes observar que este lado es más grande que estos dos. Entonces, como este tiene otra medida, pues hay que prestar atención en cuánto mide para poder saber el perímetro de cada figura. Igual aquí no te vas a sumar 2 más 2 más 2 más 2. ¿Por qué? Porque no es un cuadrado, es un rectángulo. Entonces hay que ver cuánto mide este. A lo mejor mide 2. ¿Cuánto mide este? 4. 2 más 4 más 2 más 4. Entonces, es bien importante que prestes atención en qué figura te están presentando, cuáles son sus lados y cuánto miden sus lados. Entonces, te voy a mostrar una presentación de Educaplay. Educaplay es una página que nos sirve mucho para juegos, para presentaciones, etc. Y fíjate bien, aquí ya tienen una presentación de áreas y perímetros. Por ejemplo, aquí en ella pues nos están, vamos a ir,
Fíjate bien. Aquí ya nos están presentando los cuadrados, los rectángulos, los trapecios, los romboides, triángulos y un rombo, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros pues vamos a ir analizando un poquito lo que aquí nos dice. Fíjate bien. Esta es una figura de un cuadrado, parece más un rectángulo, pero digamos que es un cuadrado, ¿verdad? Una figura así con sus lados iguales. Aquí dice el perímetro. ¿Qué están poniendo? Que tú sumes el lado A más el lado A más otro lado A más otro lado A, que es igual a las 4A sumadas. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que te dije, que hay que sumar este lado, este lado, este lado y este lado. Y con eso tú vas a sacar el perímetro del cuadrado. Por ejemplo, aquí ya nos están poniendo, si el cuadrado mide 5 centímetros más 5, 5, 5, si te fijas, dice calcular el área y el perímetro de un cuadrado de lado de 5 centímetros. ¿Qué sería? Para sacar el perímetro, sumar todos sus lados, ¿verdad? Mira, aquí te están sumando lo que es 5 más 5 más 5 más 5. Ellos lo sumaron, entonces el perímetro es igual a 20. ¿20 qué? 20 centímetros. Aquí no son 20 centímetros cuadrados, solamente son 20 centímetros, ¿sale? Dejamos los cuadrados al lado porque cuadrado pues es para el área. Entonces, por ejemplo aquí el triángulo. Ya nos están poniendo el lado A, la base y el lado B. Dice, pues para el área es base por altura entre 2. Aquí no lo están poniendo, que es la fórmula que no sabemos. Para el perímetro, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sumar el lado A más el lado B más la base. Te vas a sumar el lado A, el lado B y la base. ¿Te fijas cómo solamente es pues sumar prácticamente la orillita, esta, pues son los lados que hay que sumar. Y aquí te viene el ejemplo, por ejemplo, dice, calcula el área y el perímetro de un triángulo equilátero de lado 25 metros y de altura 30 metros. Si te fijas, en perímetro, ¿qué hicieron? Pues si sus lados miden, el triángulo equilátero, sus lados son iguales, si su lado mide 25, pues también su otro lado mide 25 y 25. Entonces, lo sumaron y a ellos les dio como resultado 75, ¿qué? Metros. Y aquí pues ellos ya utilizan la fórmula pues para saber pues otras medidas, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, aquí nos vamos a ir al libro, aquí. Dice, vamos a darle una leída rápida a las lecciones. Dice, hagámoslo más fácil. Dice, consigna en equipos, pues aquí no, aquí individual. Analicen las siguientes figuras y contesten lo que se pide en cada caso. Fíjate bien, te están poniendo triángulo equilátero que tienen los lados iguales. Sus lados miden lo mismo. Tiene un cuadrado que igual miden lo mismo, un pentágono regular que miden lo mismo y un hexágono regular que sus lados miden lo mismo. Y aquí ya te presentan unas preguntas. Por ejemplo, vamos a leer la primera. Dice, el triángulo equilátero representa un jardín cuyos lados miden 6 metros cada uno. Y alrededor de él se va a colocar una cenefa de adoquín. ¿Cuántos metros de adoquín será necesario comprar? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que irnos al triángulo equilátero, únicamente al triángulo equilátero, y decir, pues si me dice que sus lados miden 6, pues hay que empezar 6 más ¿cuánto? Más 6
más otros 6. ¿Cuánto te da? Ese es el perímetro de la figura. Y así te va resolviendo cada una de estas en el ejercicio, ¿sale? Entonces, fíjate bien, dice aquí en la siguiente página, escriban una fórmula para calcular el perímetro de cada una de las figuras que representan los jardines. Si tú estás viendo que el perímetro es sumar los laditos de las figuras, ¿qué fórmula tú utilizarías para decir que así se da el perímetro? Por ejemplo, del cuadrado, que aquí viene, que aquí tengo una figura del cuadrado. El cuadrado, ¿qué fórmula tú le darías? Supongamos, yo le voy a llamar este lado A, lado B, lado C, lado D. ¿Qué fórmula le pondrías? Podría ser A más B más C más D. Podría ser. ¿O qué otra fórmula tú le darías, ¿sale? Yo solamente te estoy diciendo un ejemplo. Y así te vas con las otras figuras. Y luego viene, creo que para el miércoles o jueves, viene abreviemos operaciones. Fíjate bien, dice, escriban en la tabla de la siguiente página una fórmula para calcular el perímetro de cada una de las figuras. Fíjate bien, muy bien. Aquí, en estas figuras, ellos ya te están poniendo cómo se llaman esos lados. Este lado se llama R, este lado se llama Q, este lado se llama P en el triángulo escaleno. En el trapecio isósceles, este lado se llama M, este W y este M más M. Y luego, aquí en otras figuras, el romboide, el hexágono irregular, pues en estos también ya te ponen cómo se llama cada lado de esa figura, ¿verdad? Aquí en la tabla te vas, triángulo escaleno. Triángulo escaleno. ¿Qué fórmula sería para sacar el perímetro, ¿verdad? ¿Cómo sería si tú estás viendo que este lado se llama R, P y Q? ¿Qué quiere decir? Que para sacar el perímetro del triángulo escaleno es R más P más Q. Eso es igual al perímetro, ¿verdad? Y así te vas a ir con todas las figuras que vienen aquí. Y fíjate bien, dice aquí, dibujen un triángulo cuyo perímetro sea de 18.6 centímetros. Un triángulo como este. Tú calcúlale de manera de que sumado este lado y este lado, a ti te dé como resultado 18.3. Fíjate bien, tú puedes hacer un triángulo que tenga los lados iguales, un triángulo equilátero, o puedes hacerlo un triángulo isósceles, un triángulo, etcétera, que tenga los lados diferentes, un escaleno, pero que la suma de su lado A, de su lado B y de su lado C dé como resultado 18.6 centímetros, ¿ok? Y aquí te va a poner qué tipo de triángulo trazaron. Trazaste un triángulo escaleno, un triángulo equilátero, que es de los lados iguales, un triángulo isósceles que tiene los dos lados iguales y uno diferente. ¿Cuál fue el que tú trazaste? Y dice, ¿cuál es la longitud de cada lado? ¿Cuánto mide cada lado? Para que te dé como resultado 18.6 centímetros, ¿sale? Entonces, esta es la explicación de las lecciones de matemáticas. No es difícil sacar el perímetro. Yo creo que es más fácil que sacar el área. ¿Por qué? Porque con ella, pues solamente, pues tú tienes que fijarte bien cuántos lados tiene la figura, cuánto mide y pues sumar. Es básicamente eso, es sumar. Entonces, si tienes alguna duda, me la comunicas por el grupo, por mensaje privado, perdón,
Y pues eso sería la explicación de las lecciones de matemáticas. Espero que lo entiendas, se te haga más fácil. No es difícil, es muy fácil. Solamente es cuestión de que te concentres y veas bien la figura que te están poniendo. Hay figuras, por ejemplo, que son figuras irregulares y que tú vas a ver por muchos lados. No pasa nada que tú no conozcas esas figuras o no las hayas visto. Lo importante es que tú sepas que los lados, la suma de los lados es igual al perímetro, ¿ok? Entonces, pues eso sería todo por hoy. Y pues ya sabes, si tienes una duda, con todo gusto te la puedo resolver. Hasta luego, cuídate mucho.